Buenas noches. Hoy no nos vamos a ver la cara porque la Buenas otra noches. persona está actualizando ahí algunas cosillas y no nos deja entrar. Sin embargo, tenemos aquí una de batalla. Dice aquí que no funciona la cámara, pero no importa. Vamos a continuar con los temas. Ya empezamos a hablar algo del magnetismo, ¿verdad? Tenemos 30, prácticamente todos. Sí, hay un trabajo bien hecho. Déjenme ver si lo consigo aquí, si lo podemos tener aquí. Incluso creo que, sí, ya está abierto aquí. Lo vamos a compartir. Y curiosamente es de una escuela de aquí, de Poli. Entonces, vamos a aprovechar eso que ya está hecho. Esto nos va a permitir no estar buscando o ir a otras fuentes, simplemente ya está. Es lo fundamental que necesitamos. Entonces, vamos a ver si nos lo permite compartir. Dice que vamos a presentar toda la pantalla. Vamos a compartir. Vean, este es un trabajo realizado por la vocacional 7. Entonces, es un trabajo, pues sí, muy didáctico. Nos lleva por los conceptos que necesitamos nada más repasar. Esto realmente son puros antecedentes, no es un tema a evaluar, pero sí es importante conocerlo. Ya cuando lleguemos a los circuitos magnéticos, pues bueno, ya le dedicaremos ahí un poquito más para deducir las fórmulas, empezar a analizar algunos casos muy particulares que nos interesan para este tema del uso del magnetismo. Hoy en día, pues, pareciera que es un tema muy común, que pasa inadvertido. Entonces, pero en cualquier lado a donde volteemos, hay muchas cosas que dependen de que este fenómeno del magnetismo esté presente. Lo podemos ver, pues, en nuestro teléfono. Ustedes saben que cuando lo ponemos en modo vibrador, para no molestar en alguna reunión tal vez, realmente lo que provoca esa vibración es un motor pequeñísimo, muy pequeñito, que tiene un eje por ahí descentrado, fuera de centro, que es lo que hace que cuando se mueva provoque la vibración. Entonces, pues ahí tenemos un micromotor o un mini motor, depende del tamaño. Todo sistema de audio, depende de sus bocinas, pues va a tener un imán. El principio de una bocina es ese, tenemos cierto imán. En esa zona de influencia está una bobina en condiciones estáticas, o sea, de que no estamos mandando señal a la bocina. Pues bueno, está la bobina en posición de estable, o sea, en una posición de equilibrio y no se mueve. Sin embargo, cuando se le empieza a aplicar una señal alterna, como el sonido, esa bobina se empieza a mover. Sin embargo, el campo magnético o la fuerza magnética hace que se regrese, se aplica una fuerza, se mueve, se regresa, se mueve, se regresa, y eso se traduce en una vibración que para nosotros, si está dentro del rango en donde el oído humano es capaz de escuchar esas frecuencias, que son de 20 a 20 kilohertz,
pues vamos a escuchar el sonido respectivo. Si nosotros aplicamos un- una señal alterna de 1 kHz, pues vamos a escuchar el zumbido equivalente a a esos 1000 kHz. Entonces, si volteamos a ver dispositivos que tenemos en casa, pues ya sabemos, encontramos una aspiradora con su motor, encontramos un taladro con su motor, un ventilador con su motor, ¿sí? Entonces, todos esos dispositivos que implican movimiento, de alguna manera dependen del magnetismo. En su momento, pues vamos a deducir esas fórmulas que fundamentan el fenómeno, ¿sí? Y para que nosotros hagamos nuestros cálculos de acuerdo a lo que necesitemos o de acuerdo al sistema que nos estén proponiendo. Pero mientras, entrando un poquito con esto de la historia, ya platicábamos ayer algo al respecto. Dice que el magnetismo se detectó en la época de los griegos, o sea que este fenómeno pues ya es conocido desde hace mucho tiempo. Se descubrió en Medio Oriente, en la ciudad de Magnesia. Ayer decíamos de que había un lugar ahí en donde había cierto tipo de mineral que se comportaba muy extrañamente. O sea, lo extraño era de que tendía a unirse, distintos fragmentos tendían a unirse. Y entonces ese material, que incluso aquí sí se está viendo la imagen, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, porque les digo que ahora ando un poquito a ciegas porque esto no tiene cámara y la otra máquina se está actualizando. Entonces, el mineral, pues esto que vemos en la foto es un mineral aquí dice de magnetita, que no es otra cosa que un óxido de hierro con esta fórmula química, 4 átomos de oxígeno y 3 de fierro o hierro, forman este material que se llama magnetita. Entonces, por naturaleza dice que es capaz de atraer partículas de hierro. Otro de los sucesos, dice aquí, importantes de aquella época, en el siglo XVI, fue de William Hilbert. Dice que, bueno, él creía que la atracción entre los cuerpos celestes, ya sea la Luna, algún otro planeta, en general estos fenómenos que le llaman gravitacionales, eran debidos a los principios magnéticos, ya que la Tierra se comporta como un imán gigante. ¿Y cómo es que lo comprobamos? Pues ya saben, desde aquella época los navegantes usaban la brújula porque siempre apunta al norte, norte que le llaman geográfico. Nuestro norte de la brújula apunta al norte geográfico. ¿Eh? Entonces, la Tierra pues es un imán gigante, como tal pues tiene polos, y el centro, en donde se supone que está de una forma compensada, de una forma neutralizada más bien, en donde no se da ese efecto, ¿sí? Entonces, este señor se dedicó, dice aquí, a estudiar en particular los imanes esféricos. Y eso lo registró en el libro de Magneti. Hoy en día, si ustedes, dice aquí que se estudia el magnetismo para desarrollar dispositivos más eficientes, hoy en día, con eso de que están entrando muy fuerte los autos eléctricos, pues estos dependen principalmente de motores eléctricos. Entonces, la tecnología está evolucionando. Entonces, hay una forma tradicional de construir este tipo de máquinas. Sin embargo, sobre todo porque uno de los elementos que ha impedido que despeguen muy rápido los autos eléctricos, pues es el tema de las baterías. Entonces,
todo el esfuerzo, toda la investigación se está trabajando, por un lado, en tener máquinas eléctricas, en este caso motores, más eficientes, ¿sí? Inclusive por ahí, en algún momento vamos a poner qué es lo que está haciendo, por ejemplo, Tesla con sus motores y en general todas esas empresas que se están dedicando a los automóviles eléctricos, que están construyendo motores muy diferentes a como los conocemos ahora, hasta el momento. Entonces, es interesante verificar cómo está evolucionando esa tecnología y esa es una de las líneas para poder hacer esto de forma masiva, barata y con esto pues reducir el consumo de combustibles fósiles. La otra línea pues son las mismas baterías. O sea, ese ha sido el eterno problema a resolver, contar con baterías que puedan tener una duración muy larga, ¿no? Que nosotros confiemos de que con una carga podemos llegar a cierta distancia, ¿sí? Y también pues la infraestructura de recarga de esas baterías, ¿sí? Igual que las estaciones de gasolina, pues su estación para cargar ahí su batería y que pueda llegar al destino. Entonces, esta parte que dice aquí, actualmente se estudia el magnetismo para desarrollar dispositivos más eficientes. O sea, uno podría decir ya, todo lo que hay, pues ya no se puede mejorar o no podemos encontrar algo que sea alguna novedad tecnológicamente. No, no, la investigación sigue y pronto vamos a tener por ahí, inclusive ya hay algunos motores muy particulares con cierta tecnología que en su momento lo vamos a comentar. Pues bueno, estos son los antecedentes históricos del magnetismo, ¿sí? No es otra cosa de que en algún momento la humanidad se dio cuenta de este fenómeno, le causó curiosidad. Sin embargo, pasaron muchos años, muchos, para que se pudiera aprovechar esta propiedad. ¿Sí? Vean, estamos hablando del siglo XVI, o sea, es mucho tiempo, hace muchos años. Entonces, después vemos aquí que se sigue estudiando con el tema de los imanes. Aquí vamos a ver nada más. Les digo, esta parte solamente es para ponernos en antecedente, no es un tema a evaluar, ¿no? Pues esto es información que encontramos en cualquier parte. Entonces, se comentaba que este material o ese mineral era o está formado por óxido de hierro. Y así existe en la naturaleza. Entonces podemos encontrar este material así libre. Es muy similar, no sé si han escuchado el famoso radio de galena. ¿Alguien lo ha escuchado? No, profe. No, profesor. No me suena. No, profesor. Radio de galena. Bueno, a ver si ahorita vemos una imagen. Lo que sucede cuando el tema de la radio empezó a despegar, cuando se empezaron a hacer los diseños y los dispositivos con osciladores, amplificadores, o sea, en donde nació nuestra carrera, que es la electrónica, prácticamente con la radio se inició ese procesamiento de señales, ¿eh? Ese manipular una señal de audio y montarla en una señal de radiofrecuencia y hacerla que viaje en el espacio, pues esa es una maravilla. Inclusive está considerado la radio, y justamente este año se celebra el centenario de la radio, como uno de los inventos que más han aportado a la humanidad, la radio. Ustedes dirán, no, pues el celular. Sí, pero el celular tiene su principio en la radio y al final de cuentas la comunicación se hace a través de señales electromagnéticas. Ese es el detalle de la radio, que su fundamento son las señales electromagnéticas.
descubiertas en su momento por un ingeniero, Maxwell, más bien investigador, Maxwell, que en su momento definió una serie de ecuaciones electromagnéticas, así se llaman las ecuaciones electromagnéticas de Maxwell, en donde la teoría decía que era posible transmitir un mensaje a través del espacio, del aire, a través del espacio, sin alambre, sin hilos, o sea, la comunicación inalámbrica. Sin embargo, para la época, pues no había la tecnología para poder construir los dispositivos que permitieran llevar a la práctica lo que la teoría nos estaba diciendo. Decía, sí, es posible de que una señal viaje por el aire, si está en la ciudad puede llegar a la costa, o si está aquí en el centro puede llegar a toda América Latina, y entonces se tuvo que esperar mucho tiempo hasta que la tecnología permitiera la construcción de dispositivos que nos permitieran hacer eso. Después, pues ya evolucionó a la radio comercial con sus estándares, las frecuencias asignadas a cada estación, y vino la televisión, que no es otra cosa que transmitir imágenes también por este medio. Pero uno de los elementos que se utilizó para, a la hora en que estamos recibiendo una señal del aire, que viene mezclada con una señal electromagnética y la señal del mensaje, fue el mineral que se llama galena. Y la galena es un mineral que también está en el medio ambiente, como piedra, como roca. Y entonces los aficionados a la radio de aquella época, inclusive hoy en día ustedes pueden conseguirse un kit para hacer un radio de galena. Lo curioso de este kit o de este radio es que nos permite recibir una estación, pero yo creo que con a lo más son 4 elementos: una bobina de alambre, un diodo, hoy se puede usar un diodo, o un pedacito de mineral de galena, unos audífonos y un condensador. Y listo, con eso podemos nosotros escuchar una estación de radio sin tener que utilizar pilas. Vamos a ver, nada más como curiosidad, vamos a ver si está aquí. Radio, pero este tiene un problema. Se dañó el teclado. Bueno, lo dejamos para cuando esté la otra máquina disponible. Y entonces van a ver ese circuito muy sencillo, el radio de galena, y les comento, hoy en día se sigue utilizando. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que vemos nuestro teléfono y sabemos que nos va a llegar un mensaje, o si nos llegó. Hoy en día no importa de qué parte del mundo y nos llega la información, o podemos establecer una videollamada, o mandar un documento, y todo gracias a las comunicaciones y en parte pues a las señales electromagnéticas. Si vamos a utilizar, ustedes dirán, no, pues hoy en día lo que se usa son las líneas de fibra óptica, sí, pero cuando llegamos a nuestra computadora o al teléfono, invariablemente tenemos que echar mano de la famosa Wi-Fi, ¿no? Entonces dependemos de la parte de radio, de la comunicación vía radio, vía señales electromagnéticas. Entonces, por un lado, a través de ese mineral llamado galena, que servía como detector, o sea, para separar las señales, permitió que pudiéramos avanzar un poquito o mucho con el desarrollo de la radio. Y por otro lado, con estos materiales de la magnetita, pues empezaron con el tiempo a descubrir algunos beneficios que podríamos obtener con ellos. Hoy en día, por ejemplo, pues no podemos concebir una ciudad sin iluminación en la noche, sin luz, y todo gracias a que hay algún lugar
en donde existe una planta generadora y esta a su vez va a tener una máquina eléctrica que justamente es el generador, que una vez que se genera la energía, pues se transmite o se hace viajar por las líneas de transmisión hasta el lugar donde se requiere. Pero dependemos de una máquina que se llama generador y su principio tiene que ver con el magnetismo. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de estos imanes? Pues el imán atrae, pues sí, la principal es que notamos una atracción hacia ciertas partículas, principalmente aquello que ayer comentábamos o antier, como materiales ferromagnéticos. Materiales que son fáciles de magnetizar, ¿sí? Puede ser el hierro naturalito o alguna combinación o algún compuesto. Dice, para ciertas condiciones de temperatura atrae partículas de disprosio y gadolinio. Habrá que ver qué es esto, ¿no? Que son elementos químicos también ferromagnéticos. O sea, aquí aparece siempre el concepto de ferromagnético. Más adelante lo veremos. Todo imán tiene dos polos, siempre, siempre, siempre. Uno norte y otro sur. Es un convenio, así haberlos nombrado, polo norte y polo sur. Inclusive, si ustedes abren un motor, en algunos casos pintan alguno de ellos, alguno de los extremos con rojo y el otro con azul, dando a entender el sur y el norte. Esto nada más para distinguir. Dice que se llama norte al que se dirige al polo norte geográfico cuando se suspende libremente un imán y sur al que se dirige al sur. Bueno, comentábamos que esto es el principio de la brújula, ¿no? El polo magnético es la región del imán que ejerce la mayor atracción sobre las partículas. Esto quiere decir que hay un punto en donde es más intensa la fuerza. Aquí abajo están representando imanes de distinto tamaño. Inclusive luego algunos profesores, con la intención de molestar, dejan de tarea de que separen los polos de un imán. Pues cuando cada vez que partimos uno se genera de forma natural otro polo norte y otro polo sur. Si este lo partimos, pues se va a generar otro polo norte y otro polo sur en la fracción que nos quede. Entonces, no es posible tener polos aislados. Pues aquí está marcado. Nunca están aislados y nunca vamos a encontrarlos. Entonces, eso de que vayan y traigan un polo norte no va a ser posible, ¿no? Cuando se ha intentado, bueno, aquí los vamos cortando, pues podremos llegar hasta el límite de la molécula y esa va a tener, de todos modos, un polo norte y un polo sur. Aquí tratan de pintar lo que es este concepto. Aquí le llamaron espectro. Dice, posee un campo magnético invisible que se puede visualizar por medio de un proceso llamado espectro magnético. Como decíamos, aquí el nombre de la materia es de fundamentos. Hablábamos algo del sistema científico o el conocimiento científico, y uno de ellos dice, uno de los principios, dice que tiene que ser observable el fenómeno que estamos analizando. Sin embargo, aquí dice que es invisible. Entonces no se trata de magia, no es magia, pero sí nosotros podemos dar cuenta de esto que están pintando aquí por medios indirectos. Y eso creo que ya hicieron varias prácticas en varios lugares, en la secundaria, en la vocacional, en la preparatoria, en donde ponen limaduras de hierro en una hoja, abajo ponen un imán,
mueven un poquito, sacuden un poquito la hoja y se van acomodando las partículas o se van orientando de tal manera que formen una especie de elipses, pero son más intensas en estos extremos, ¿sí? Entonces aquí es más intensa la fuerza que aquí en medio. Sin embargo, estas líneas que vemos aquí, por convención, o sea, por un acuerdo, se dice que salen del polo norte, ¿sí? Salen del imán y entran por el polo sur. Y esto se está dando constantemente y es una especie de circuito cerrado. Y si nosotros movemos, como les comentaba, las limaduras, vamos a ver que se llegan inclusive a detectar aquí una especie de circulitos o más bien elipses, y algunas que se interrumpen en el extremo. O sea, puede ser que una salga por aquí, pero ya no hay efecto. Sin embargo, en la entrada también se ve que hay un acomodo. Otra de las formas de comprobar la existencia de este campo magnético es pues, a través de una brújulita. Nosotros podemos ir moviendo la brújula y vamos a ver que esta cambia de dirección conforme nosotros nos movemos, ¿sí? Entonces, y todo va a depender también de la geometría del imán, ¿sí? En este caso es una barra, y este sería su espectro magnético, o sea, la zona de influencia del imán. Dice aquí, es el lugar en donde suceden los fenómenos magnéticos como fuerzas de acción a distancia entre el material ferromagnético e imanes o entre ellos mismos. Esto quiere decir que aquí, si aquí ponemos un imán, a cierta distancia tal vez no vaya a haber efecto, pero conforme lo acercamos, al acercarse o encontrarse dentro del ámbito de este campo magnético y del otro propio, pues entonces se va a dar aquí un fenómeno de atracción, o si lo hemos acercado con el polo contrario aquí, o sea, un sur aquí, pues se va a notar de que si este no está sujeto, este inclusive es capaz de moverse, ¿no? Entonces, aquí el concepto importante es el del campo magnético. Entonces, es una zona de influencia, ¿sí? Es una región, una zona de influencia en donde estas líneas de campo magnético van a estar influenciando o causando efecto sobre lo que tengamos alrededor de ahí. Si llegamos a tener aquí un material, una partícula ferromagnética, seguro es que lo va a traer, ¿sí? Entonces, todo por estar dentro de esta región. Esto es de forma natural. Nosotros también podemos, bueno, se encontró que era posible generar imanes o electroimanes o imanes artificiales, en donde, pues, por ahí hay un capítulo en donde todavía después de que se descubrió esto, se decía que esto nada tenía que ver con la electricidad. Y hubo por ahí algún científico que su trabajo lo dedicó a demostrar que el magnetismo nada tenía que ver con la electricidad. Y justamente encontró lo contrario, que el magnetismo y la electricidad están muy relacionados. Por eso es que podemos tener generadores de electricidad, que a través de un movimiento mecánico y por medio de un campo magnético, vean, otra vez aparece el concepto de un campo magnético, se induce una corriente en un conductor y esa es posible transportarla. Entonces, al final la conclusión de este científico, Oyster creo que se llama, fue todo lo contrario, que el magnetismo estaba muy de la mano de la electricidad. ¿Sí? Pero pues para eso pasaron muchos años. Muy bien, aquí dice que si suspendemos libremente dos imanes, de tal modo de que sus polos iguales queden frente a frente, vamos a notar que esto se rechaza. Pues sí, ya lo hemos
en alguna forma intentado con imanes pequeñitos. Tratamos de pegarlos y nada más no. Si ponemos imanes de polos contrarios, pues se van a atraer. Y de aquí sale la ley de los polos, ¿sí? Al comprobar, al repetir la experimentación, al observar y al medir las fuerzas y todo eso, resulta que entonces podemos sacar una ley. Y esta ley se va a cumplir en donde sea. Si es ley, es porque se cumple en cualquier parte del mundo. Y dice, polos de igual nombre se rechazan, polos de nombre diferente se atraen. Y eso es lo que quiere explicar aquí este diagramita. Norte-norte se repelen o se rechazan. Norte-sur hay una atracción con una fuerza. Aquí aparece otro concepto que es la fuerza de atracción. Esa fuerza inclusive pues, es también posible de calcularla. Bueno, siguiendo con este preámbulo, los imanes hay naturales o artificiales. Los artificiales, pues ya vimos, es la magnetita, uno que otro material que al estar o haber estado en contacto con la magnetita adquirió esa propiedad. Entonces, esos son de tipo natural. Los artificiales, por ejemplo, pueden ser temporales o permanentes. Esto significa que, por ejemplo, si aplicamos una corriente a una bobina que está alrededor de cierto material, este se va a magnetizar mientras esté pasando la corriente. Quitamos la corriente y se quitó la propiedad de magnetismo. En otros casos, es posible generar o crear imanes permanentes artificiales. ¿Quién no ha comprado esos balincitos magnéticos? Pues son imanes artificiales permanentes, o sea, adquirieron el magnetismo y no lo pierden. Hay situaciones en las que sí se pierden, ya les habíamos comentado, ¿no? Si la pieza sufre un golpe, a veces puede perder esa propiedad del magnetismo. Lo que decía, ¿no? Los naturales, la magnetita, y de artificiales, este es el material con que se fabrican los artificiales, alnicos, Icomex y ticonal, y el ticonal. Invariablemente todos van a estar fabricados con material ferromagnético. Entre los temporales también están los de hierro dulce, que son los que se utilizan, por ejemplo, en motores o alguna variedad de este tipo. ¿En dónde más? En motores, en relevadores. Los relevadores, ya saben, no es otra cosa que un switch magnético. Mientras aplico un voltaje a una bobinita que está en un núcleo, va a provocar una atracción de un contacto y podemos cerrar un circuito. Quitamos ese voltaje, desaparece el magnetismo y se separa el contacto. Entonces, los relevadores pues, los van a encontrar en muchos lugares, en muchos proyectos de electrónica, en el coche hay muchos relevadores. Y entonces su principio se basa en que tenemos imanes temporales. El hierro dulce se comporta como un imán poderoso siempre y cuando circule una corriente por un embobinado en el que esté envuelto. O sea, tiene que estar cubierto de una bobina y al aplicarle esa corriente se va a magnetizar. Y no hay magnetismo si no está pasando la corriente. Eso es bueno, o sea, eso es útil más bien, porque las máquinas eléctricas dependen de este principio, de que se magneticen o se les quite el magnetismo. ¿Sí? Tienen el mismo uso en generadores, transformadores y motores. El transformador, pues decíamos ayer, antier, que es una máquina eléctrica estática, pero también basa su funcionamiento en que se presenta un flujo magnético o un campo magnético variable en el núcleo. Gracias a esto es posible transferir energía a otro embobinado.
Entonces, es deseable que los núcleos no se queden magnetizados permanentemente, o sea, que el flujo magnético pueda circular conforme estamos variando la corriente. Si no, ese dispositivo no nos serviría. Ejemplo de imanes permanentes son los artificiales que poseen como característica magnética una alta remanencia y fuerza coercitiva muy intensa. O sea, ahí quiere decir que mantienen la propiedad de magnetismo muy, o sea, lo mantienen por mucho tiempo, es difícil que pierdan el magnetismo y además la intensidad de la fuerza que se genera con estos, pues es alta, estas son las características deseables de un buen imán. Hay imanes muy, ¿cómo podríamos decir? Con intensidad leve o baja, y ustedes los han visto, ¿no? Los utilizan para algunos adhesivos para el refrigerador, ¿sí? Ahí tienen una barrita que se le pone en la parte de atrás, o el proveedor del gas obsequia un cuadrito que podemos adherir al refrigerador. El magnetismo que tiene ese material pues es suficiente para que se mantenga ahí. Lo que va a sostener no es de gran peso, entonces no se requiere de gran magnetismo. En algún momento, las tarjetas bancarias que se utilizaban para el cajero o para pagar en las terminales punto de venta, llegaron a utilizar una banda magnética. Ahí, en esa banda, con una terminal especial, se grababan los datos del cliente para poder hacer uso de sus recursos cuando fuera al cajero. Lo malo de esa forma de manejar la información en una banda magnética, y mucha gente lo hacía, era que pues si le acercábamos un imán a la banda, pues se borraba la información o se alteraba y al ir al cajero pues ya no funcionaba. A veces ese borrado era intencional por quien sabía esto, o a veces era por accidente. El acercar una tarjeta a una bocina, por ejemplo, casi siempre el resultado era que se perdiera la información, entonces ya esa tarjeta no era útil. Hoy en día, así como los motores han evolucionado, ya no se usan bandas magnéticas, aunque esté ahí la huella de que hay algo, lo que se utiliza ahora es un chip. Dicen que es un PIC. Entonces es más difícil que la información se pierda por temas magnéticos. Entonces vean, en algún momento fue útil, sin embargo ya la tecnología evolucionó, entonces en esos casos ya no es conveniente, porque aparte era muy fácil conseguir una maquinita, pasar la tarjeta y leer la información que tenía ahí. En los bancos, por ejemplo, utilizaban para probar una transacción en las cajas una tarjeta. Inclusive iba uno a la caja, iba a hacer un movimiento y de pronto el cajero decía aprobación o tarjeta. Entonces iba el supervisor con su tarjetita, la pasaba en la terminal y se autorizaba, ¿sí? Entonces, para generar esas tarjetas, pues había un lugar en donde alguien estaba pasando tarjeta por tarjeta, escribiendo la información que correspondía pues a cada responsable, a cada supervisor, en donde había datos como pues la región en donde estaba la sucursal, el nombre de la sucursal, qué número de sucursal era, el número de empleado, tal vez el nombre, y qué función tenía para poderla autorizar. Eso era un riesgo también, porque al tener la gente acceso a esa forma de copiar información, pues también podía reproducirlas y que esto se prestara para posibles fraudes, ¿no? O la misma clonación de tarjetas que hoy en día se sigue dando, ¿no? Bien,
¿Qué dice? Físicamente a la materia que está hecha de un imán se le llama masa magnética, ¿sí? Y se simboliza con la letra P o una M y le damos como unidad el ampermetro, ¿sí? En el sistema internacional, el ampermetro. Aquí aparece ya un concepto, esto de amper, habla de corriente y metro habla de una longitud. O sea, ya empieza a tener relación la electricidad con el tema del magnetismo. Muy bien, vamos a ver qué sigue aquí. Esto lo comentamos ayer rápidamente. Dice, métodos para magnetizar un material por inducción. Eso quiere decir que con si nosotros ponemos un material cerca de un campo magnético muy intenso, es probable que ese material quede magnetizado. ¿Eh? ¿Y en qué consiste? ¿Por qué es que hay muchas teorías hasta el momento? ¿Por qué se dice que se da ese fenómeno del magnetismo? Pues algunos dicen lo que dice aquí, que los dipolos magnéticos en el interior, esto quiere decir que todo material, al llegar a su mínima representación, que es una molécula, esa molécula va a tener esa propiedad del magnetismo. Si las moléculas están orientadas de cierta forma, los efectos de cada una se van a sumar o van a contribuir todos a tener un efecto por todo el grupo de esas moléculas. O sea, esa masa, vamos a suponer que es este pedacito de aquí. Si llegamos a la parte mínima, encontraremos una molécula. Esa molécula tiene orientación y va a tener su norte y sur, pero todas las moléculas se van a orientar de tal manera que vamos a tener un imán grande. Sin embargo, hay otro tipo de teorías. Vamos a ver si vienen aquí, ¿eh? Porque si fuera así, aquí ya es cuando uno se pone a analizar, ¿por qué es que las moléculas se desordenan o pierden el orden, siendo que tienen magnetismo? Tan sencillo sería de que conservaran su orientación y dijeran norte y sur, norte y sur, norte y sur se van a estar atrayendo y se forman las moléculas con ese orden. ¿Por qué? Si teniendo esa propiedad, porque esta es la razón por la que se dice que se pierde la propiedad magnética, que las moléculas a nivel mínima partícula se desorientan o se desacomodan. Y uno dice, pues, ¿cómo? Si yo tengo dos imanes así cerquita, se van a quedar pegados. ¿Cómo es que una molécula estando cerca de otra no puede hacer lo mismo? Por eso, hasta el momento, el origen del magnetismo solamente está como teoría, porque exactamente no se sabe, ¿sí? Aunque digan por ahí, es por esto. Y van a encontrar por ahí teorías. Lo único cierto de esto es que sus efectos los notamos y eso sí lo podemos aprovechar. ¿Qué pasa allá adentro? Todavía estamos un poquito atrasados con eso. Bueno, pues distintas formas de magnetizar dentro de un campo. ¿Qué dice aquí? Teóricamente, por eso aquí dice teóricamente, los dipolos o los dominios en el interior se orientan en la dirección del campo, de manera semejante a una orientación de una brújula con el campo de la Tierra. Si los materiales son de alta remanencia, se tienen imanes permanentes. Si son de baja, se obtienen imanes temporales, ¿sí? O sea, si tienen esta propiedad de mantener la orientación, aunque se haya quitado el efecto que provocó esa orientación, pues así se van a quedar como imanes, ¿sí? Variedades de imanes, pues sí hay redondos. Estos, por ejemplo, son muy utilizados en las
bocinas, en algunos tipos de, ahora que les toque ver fuentes conmutadas, van a notar que utilizan un núcleo de ferrita ahí para hacer el acoplamiento, pero no necesariamente llega a magnetizarse, a veces sí. De este tipo pues son muy comunes, multipolar, habrá que ver esto, el radial, el transversal y radial con arco. Estos de radiales con arco son muy utilizados en los motores de corriente directa, digamos de juguete, los pequeñitos, o no tan pequeñitos, ahí los podemos encontrar en motores de algunas máquinas, pero debido a que el rotor, a lo que está como rotor del motor, pues tiene esta figura geométrica, ¿sí? Entonces se les da esta forma también a los imanes para tratar de cubrir la mayor parte del área del motor. Otra forma de producir un imán pues, es por frotamiento. Con el polo de un imán en una sola dirección, al hacerlo así, esa región del material que se frota va a adquirir el polo contrario del imán, transmitiéndose así del otro extremo el polo contrario. Les decía que una forma rápida de comprobarlo es un desarmador que no atrae tornillos. Si lo frotamos con un imán un buen rato y acercamos esa punta del desarmador a un grupo de tornillos, van a ver que son atraídos y por un buen tiempo mantienen ese magnetismo. Y les comentaba, a veces se pierde porque se nos cae, se golpeó, algo sucede que se desorientan las moléculas. Otro procedimiento es por contacto. Consiste en permitir que un extremo del material a magnetizar haga contacto permanente con el polo de un imán. Enseguida los polos moleculares del imán, del material, se orientan, apareciendo dos polos. En el extremo que está en contacto con el polo sur, por ejemplo, aparece un polo norte. Eso quiere decir que simplemente por acercar un imán a un cierto tipo de material, ¿sí?, se va a transmitir ese acomodo de las líneas de campo magnético y se hace un imán permanente. Entonces, ya vimos tres formas, ¿no? Por inducción, por frotamiento y por contacto. Si tienen por ahí espacio y quieren hacer el experimento, un desarmadorcito que no atrae tornillos, pues frótenlo con el imán y vamos a ver si resulta lo que aquí dice. ¿Qué más dice? Pues aquí hablamos de que la Tierra, aquí se reconoce que sí, hay un campo magnético natural. Su importancia para la vida sobre la Tierra y su uso en avances tecnológicos, o sea, claro que se le ha dado se le ha obtenido un beneficio a ese magnetismo terrestre, que por cierto, últimamente ha habido noticias de que se ha estado debilitando, inclusive que se está moviendo, que se está desplazando el eje de los polos, el eje de los polos magnéticos. Entonces, habrá que ver qué consecuencias trae esto y también por qué se está dando, o sea, qué está originando esta situación. Bien, el mismo señor William Hilbert, en esa época del Renacimiento, o sea, hace mucho tiempo, propuso la teoría de que la Tierra era un imán gigante. ¿Cuáles fueron las bases? Pues las brújulas. Se orientaban siempre a un punto y esto permitió, pues, pues aquí dice, esto lo explotaron los chinos para poder tener una referencia y poder navegar, ¿sí? Y con esto no extraviarse. Dice, se ha encontrado que la orientación de una brújula sobre la superficie de la Tierra se debe a que la Tierra se comporta como un superimán,
con sus polos magnéticos cercanos a los geográficos, imaginarios, ¿eh? Pero con nombres contrarios, es decir, el polo norte magnético está cerca del polo sur geográfico, ¿eh? Y al contrario, se considera de este modo porque el norte de una brújula sobre cualquier punto de la Tierra debe ser atraído, según la ley de los polos, por el polo sur magnético y al revés, ¿eh? Entonces, por eso es que le ponen a las brújulas su nombrecito, el norte. Allá está el norte, pero en realidad es el geográfico, o sea, norte geográfico, porque está apuntando al sur magnético, ¿sí? ¿Cachai? Ahí. Según dice, se considera porque el norte de una brújula sobre cualquier punto de la Tierra debe ser atraído según las leyes de los polos por el polo sur magnético y viceversa, ¿sí? Nada más que ahí se acomoda y decimos, ah, mira, está apuntando al norte geográfico. Se ha encontrado que los polos magnéticos de la Tierra son antípodas. Esto quiere decir que están en puntos diametralmente opuestos. El sur, cerca del círculo polar ártico, ¿sí? Y dice que son 100 grados longitud este y latitud. Y el norte en la Antártica, ¿sí? 135 longitud este y 67 longitud sur. El eje imaginario de rotación de la Tierra y la línea imaginaria que une los polos magnéticos forman un ángulo de, ¿cómo le llaman? De 11 grados. ¿Sí? Entonces, por la inclinación de la Tierra, ¿sí? Aquí tenemos una diferencia de 11 grados entre el eje magnético y el eje terrestre, el eje de la esfera terrestre. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ¿qué más dice aquí? La orientación de una brújula en el plano horizontal teóricamente es paralelo a la superficie de la Tierra en diferentes puntos de la misma y en un mismo plano vertical. Esto llevó a la definición de los ángulos de declinación e inclinación magnético que hoy en día se siguen utilizando. Entonces todo depende en qué punto estemos, pues van a estar esas líneas de inclinación. Dice, la presencia del ángulo de inclinación es un ángulo imaginario que forma el eje longitudinal de un imán, como este, de barra suspendido vertical y libremente para que se pueda mover, y el horizonte. Este ángulo es variable tanto en el tiempo como para puntos diferentes sobre distintas zonas de la Tierra. En algunos puntos va a coincidir. Dice aquí que en los ángulos donde la inclinación es la misma se pueden unir sobre un mapa mediante líneas continuas, formando las líneas isóclinas, líneas que se publican anualmente y sirven para el estudio del magnetismo terrestre y la navegación. Entonces ahí está un uso. El ángulo de inclinación magnética varía de 0 grados para puntos sobre el ecuador, ¿sí? Terrestre magnético a 90 grados para puntos sobre polos magnéticos terrestres. En la Ciudad de México alguna vez se midió y es de 8 grados, 24 minutos y 32 segundos. Muy bien, bueno, todo esto son aspectos del magnetismo. Ah, bueno, aquí viene otro fenómeno. Otra de las manifestaciones del magnetismo terrestre son los cinturones de Van Halen. ¿Han escuchado a Van Halen? Sí, claro. Sí, profe. Es una banda de rock, ¿verdad? ¿Cuál es la famosa de Van Halen? Jump. Jump. Si no la han escuchado, pónganla por ahí. Jump, de Van Halen. Es de la época del rock clásico. Sin embargo, este nombre de Van Halen, y le llaman aquí a los cinturones, justamente
son estas líneas de campo magnético que a su vez es tan intenso que atraen rayos cósmicos, y estas son la causa de que se den las auroras boreales, esos fenómenos ahí como de casi como nubes verdes, ¿no? Que se forman en los extremos del planeta. Sí, dicen que es un espectáculo, ¿no? Entonces, esas líneas, vean aquí, estas líneas o cinturones, son muy parecidas a los campos magnéticos de cualquier imán, ¿eh? Entonces, aquí le llamaron, pues, cinturones de Van Allen. Van Allen. Ahí está. Ah, caray, dice que veamos el video. ¿Cuál video? No hay video. Bueno, puede ser porque no tenemos el player, flash player. Bueno, muy bien, compañeros. Todo esto son puros antecedentes. Vamos a ver si después podemos ver ese videito de lo que hablan. Y aquí vienen las teorías, vean, siguen llamándose teorías. Las principales teorías que explican el magnetismo en la materia. ¿Qué dice Weber? Bueno, las principales son de Weber, Ewing y Ampere. Según Weber, dice que según esto, hay imanes moleculares. Decía que un imán se puede partir indefinidamente en partes pequeñas y al final cada esa parte va a seguir siendo un imán, de tal manera que podemos llegar a la molécula y ésta conserva sus polos magnéticos como característica fundamental de los mismos. Esta teoría también establece que el proceso de magnetización o imantación de cualquier material consiste en alinear los imanes moleculares en filetes magnéticos, que antes de la imanación estaban en direcciones aleatorias. Por ejemplo, esto, ¿no? Si en los extremos se localizan los polos, bueno, igualito, aquí vamos a tener polos norte-sur, 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 pero es lo que yo les comentaba, y esta es una reflexión. Si de alguna manera tenemos un imán cerquito a otro, y este se atrae, ¿por qué es que se van a desordenar si están tan cerquita? O sea, si esta molécula está cerca de esta, y dice, o esta de aquí, sur con norte, ya hubo atracción, y están orientados, ¿cómo es que pueden estar desorientados si forman parte de un solo material o una sola masa? Y entonces esto tiene sus asegúnes. Podrán decir, es que a nivel molecular la distancia entre una y otra es grandísima de tal manera que ya no hay efecto. Pero ¿cómo se orientaron? O sea, ¿cómo sí se orientaron? En fin, pues eso es lo que dice Maxwell, ¿no? Y por ejemplo, vean, aquí están reorganizadas las moléculas y de acuerdo a su magnetismo, pues están aquí ya pegaditas, ¿eh? Entonces, es lo que les digo, ¿cómo es que se puede perder si ya se orientaron? ¿Quién sabe? Pero ¿qué dice Ewing? Este señor hizo experimentos y dice que los dipolos magnéticos moleculares no eran propiamente los que se movían orientándose al magnetizar un material ferromagnético, sino que en los materiales se formaban grupos de átomos con el mismo momento magnético del orden de 10 a la 17 o 10 a la 21 átomos, localizados en regiones limitadas por otros grupos con momentos magnéticos diferentes. O sea, este rollo está bueno, ¿no? Y que al magnetizar un material, los grupos se agrandaban y orientaban con el mismo campo que los inducía para magnetizar el material. A estas regiones se les denomina dominios magnéticos y son del tamaño de una partícula de polvo, ¿no? Pues ya, vean, el momento magnético de un átomo es la cantidad en el átomo debido al giro de rotación que tienen los electrones del átomo sobre su propio eje.
Este momento se le conoce como spin. ¿Sí? El proceso de magnetización de un material consiste, según Ewing, en el agrandamiento de estos dominios que tengan la dirección o dirección cercana a la del campo magnetizador si éste es débil. Aquí está un campo magnetizador y entonces se supone que estos le llaman dominios, pues se orientan y entonces pues ya de esa manera adquieren el magnetismo. Si el campo es débil, ¿sí? Entonces tenemos una forma dispersa de estos dominios. ¿Sí? Bien, pues sigue siendo teoría. Dice el giro de los dominios y agrandamiento de estos en dirección del campo magnético si la intensidad de este es fuerte. Si tenemos un campo magnético más grande, según provoca esta orientación. ¿Sí? Pero, como les digo, tiene sus asegúnes. Al final, estas partículas o estos dominios ya tienen una orientación cuando tienen una intensidad de campo magnético. Pero ¿qué pasa si los quitamos y resulta que esto estaba orientado? ¿Cómo es que se pueden desorientar? Ahí está el elemento que a veces tira la teoría. Bien, ¿qué dice Ampère? La teoría de Ampère es parecida a la de Weber, solo que menciona corrientes elementales. Bueno, aquí ya empiezan a hablar de que hay una relación con la corriente, que esto se da en el interior del material con direcciones diversas. O sea, la corriente está de forma azarosa, o sea, en cualquier punto. En lugares de dipolos magnéticos, como se muestra aquí, corrientes unitarias desorientadas, ¿no? Una para abajo, esta para arriba, esta para abajo, esta para acá, aquí no hay corriente, luego esta así para acá, pero cuando ya está magnetizado, se dice entonces que hay una orientación de estas corrientes, van en un mismo sentido, ¿sí? Estas, por ejemplo, están aquí. Al magnetizar un material, según Ampère, significaba ordenar las corrientes elementales. El resultado de este ordenamiento es una corriente en la periferia, ¿sí? En la periferia de un imán de barra, por ejemplo, corriente que ocasionaba dos polos de nombre contrario a los del extremo de la barra. Actualmente se ha querido relacionar a las corrientes elementales con los movimientos externos de los electrones alrededor de los núcleos. Yo creo que tiene más que ver con esto, con el movimiento de los electrones y que estos provoquen una corriente. Hoy en día sabemos que la corriente sí es un flujo de electrones, que los mini imanes. Dice que la suma de las corrientes elementales en la misma dirección en una reja forma una corriente periférica de reja y la suma de estas corrientes de reja forman el campo magnético con polos en los extremos de la barra. ¿Cómo la ven? Entonces, esto ya lo sabían, sé que ya lo sabían, pero pues hoy en día no hemos podido llegar a saber exactamente por qué es que se da este fenómeno del magnetismo. Por ahí pueden ustedes verificar en algunos libros, en la red, en internet, cuál es el fundamento del magnetismo. Se van a encontrar con las teorías. No sé si hoy en día haya algo nuevo, algo que algún centro de investigación haya sacado y que diga, así es exactamente el origen del magnetismo. Mientras, nosotros nos vamos a continuar, pues, con lo que para nosotros nos interesa, ¿no? El uso del magnetismo para las máquinas eléctricas. Bueno, aquí hay un concepto que se llama la clasificación magnética de los materiales. Ya lo comentábamos ayer, antier, y desde ese punto de vista dice que hay materiales que son fáciles de magnetizar, otros se magnetizan poco
y cuerpos que nunca se magnetizan. A ver, ¿por qué? ¿Sí? Si hay una teoría magnética, ¿por qué? Dice, ¿qué dice aquí? Cuando se introducen en un campo magnético, hacen que las líneas de inducción se separen por el rechazo que presentan al campo. A los primeros se les conoce como ferromagnéticos, y entre ellos tenemos al hierro, níquel, cobalto, gadolinio, disprosio y compuestos de estos. A los segundos, como paramagnéticos, se encuentran la mayoría de los sólidos, y a los terceros se les conoce como diamagnéticos, como el bismuto, el cobre, el diamante, la plata y el argón. Pero ¿cuáles son las características? Esto, ¿no?, que estamos comentando aquí. Cuerpos fáciles, cuerpos que se magnetizan poco y cuerpos que no, o material que no se magnetiza de ninguna manera. Aparece un concepto que se llama permeabilidad y dice que pues la clasificación de los materiales, como ya lo comentamos, tiene que ver, entre otras cosas, con esta propiedad llamada permeabilidad absoluta. Esta cantidad se define, es la facilidad que presentan los materiales a la formación de líneas de inducción dentro de ellos, y se representa con este valor mu. Y se ha logrado medir en el vacío y dicen que es 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amper metro o Newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Weber sobre amper metro, y esta es la mu cero. Esta es una propiedad, entonces, y esta es la referencia. La mu cero es la referencia y es la del aire o el vacío. Es una constante, por lo tanto, la mayor parte de las veces se habla de una permeabilidad relativa, y esta permeabilidad se asocia contra la del aire. Dice que hablamos de una permeabilidad absoluta de un material con respecto a la permeabilidad absoluta del vacío. Por eso nace este concepto de permeabilidad relativa, y esto a su vez nos permite clasificar los materiales de acuerdo al valor que tenga la permeabilidad relativa. Entonces es una división, cada material tiene una cantidad de este parámetro permeabilidad, pero al dividirla con respecto del vacío, obtenemos lo que se llama la relativa, y ese dato es el que se utiliza en la mayoría de los cálculos. Las empresas que diseñan motores, transformadores, tienen tablas de acuerdo al material con que van a construir sus equipos, en donde viene este dato, la permeabilidad relativa. Y este va a ser muy útil y lo vamos a utilizar en la mayoría de nuestros cálculos. Entonces, vamos a ver que en algún momento va a aparecer. Entonces, dependiendo del valor de la mu R, vamos a tener, dice aquí, que el vacío tiene una permeabilidad de 1, ¿sí? Si mi material es el vacío y la relaciono contra el mismo vacío, pues la permeabilidad relativa es 1. Mi material tiene 4pi por 10 a la menos 7 entre la del vacío, pues es 1. Por lo tanto, esta mu R es 1. Y los materiales ferromagnéticos tienen una permeabilidad relativa mucho, pero mucho mayor que 1. Eso quiere decir que un material que sea fácil magnetizable, estaríamos hablando de 2000, 4000, 8000. Al ser relativa, pues no tiene unidades, su permeabilidad relativa. Los paramagnéticos ligeramente mayor que 1, ¿sí? Poquito. Y los diamagnéticos van a tener una permeabilidad relativa de menor a 1. Y entonces, vean la diferencia, los ferromagnéticos son mucho, mucho mayor que 1. Aquí sí nos vamos a encontrar cantidades grandes. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí dejamos este rollo, ¿les parece? Recuerden, todo esto es introducción, es nada más para empaparnos de los
elementos, conceptos y aspectos históricos y algunos teóricos del magnetismo. ¿Sí? No les dejamos tarea, todos tienen asistencia y nos encontraremos aquí el martes que viene, ¿les parece? Y ya nos empezaremos a meter a lo que nos toca. Esto está marcado en el programa, entonces sí lo tenemos que tratar y conversar, ¿eh? Pero pues no es nada de brujería ni de magia. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Sí, profesor. Sí, maestro. Bueno, pues nada Profe. más meditemos, ¿no? Esto existe y nos va a ser muy útil, o nos es útil en nuestro día a día. Si no, no estaríamos platicando, ¿verdad? Porque no habría luz. Todo, que por allá lejos hay un generador trabajando. Bueno, que tengan bonita noche y nos hablamos el martes. Buenas noches, profesor. igualmente. Igualmente, Buenas noches, profe. hasta Igualmente, martes. gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego, profe.